Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial del curso de PHP. En esta ocasión vamos a ver un tema algo interesante, bastante para mí, que son los arreglos en PHP. Espero les agrade. Antes de empezar les recuerdo las formas de contactarnos, que es Twitter, Facebook o mediante el correo o el canal de YouTube, que es S Programación, que tiene que ser desde donde estén viendo los videos. Y bueno, empecemos. Los arreglos en PHP es algo bastante útil, así como en cualquier lenguaje de programación. Primero veamos un poco de qué función tienen o qué son los arreglos. Nosotros podemos ver un arreglo como si fuera un conjunto de cajas. Cada caja va a tener su propio número que la va a identificar. En este caso, a ese número que la identifica, nosotros le decimos índices. Y dentro de cada una de las cajas, nosotros guardamos algo. Ese algo van a ser distintos elementos. Dentro de PHP, estos elementos pueden ser una palabra, un número, un valor booleano, un carácter o un número con decimales, entre otras cosas. ¿Cómo hacemos nosotros para crear los arreglos dentro de PHP? Muy bien, nosotros, recordando un poco, una variable tiene que iniciar con el signo de pesos. Entonces, los arreglos, al igual que las variables, llevan el signo de pesos al inicio. Después, nosotros le vamos a decir que esto va a ser un arreglo. ¿Cómo hacemos eso? Le decimos que va a ser igual a un array. Con esta pequeña instrucción, nosotros le estamos diciendo que esto va a ser un arreglo. También, si nosotros queremos empezar a llenar este arreglo sin necesidad de declararlo, se puede hacer. ¿Cómo hacemos esto? Según la imagen que habíamos visto, los arreglos tienen índices y elementos. Nosotros podemos indicar estos índices mediante los corchetes. Dentro de ellos nosotros colocamos el índice que queremos. Algo importante es que los arreglos inician desde el índice 0 y a partir de ahí ya van aumentando de uno en uno. Entonces yo le puedo decir, en mi arreglo, en su índice 0 o en su posición 0, vas a guardar un 5. En mi arreglo, en su posición 1, vas a guardar un 24. En mi arreglo, en su posición 2, vas a guardar un 4. Y así sucesivamente. De esa manera nosotros estamos guardando estos valores dentro de cada uno de los índices del arreglo. ¿Qué ventaja tiene también? Si por ejemplo nosotros queremos manejar muchas calificaciones de los alumnos o algún conjunto de elementos que sean varios y queremos poder manipularlos en cualquier momento, en lugar de declarar 10 variables, únicamente declaramos una y dentro de esta variable, que son los arreglos, podemos guardar todos los elementos que nosotros quieramos. ¿Cómo podemos acceder a ellos? Muy simple. Al igual que al momento de asignarles un valor utilizamos los índices, al momento de imprimir también ocupamos los índices. Estamos diciendo imprime arreglo en su posición 0. Vamos a probar localhost quinto.php y nos aparece el número 5. Si vamos a nuestro código, arreglo en la posición 0 tiene el 5 y esto es lo que le estamos diciendo que imprima. De la misma forma se puede hacer con los otros dos, arreglo en su posición 1 y arreglo en su posición 2. Actualizamos y me aparece el 24 y el 4. Si queremos que aparezcan separados, añadimos un salto de línea, que sería con
la etiqueta de HTML BR. Entonces ahora sí nos aparece un 5, un 24 y un 4. Podemos seguir aumentando. Arreglo en su posición 3 es igual a un 14. Arreglo en su posición 4 igual a un 75 y así sucesivamente. Si nosotros no queremos ir imprimiendo cada una de las posiciones y el arreglo tiene, por ejemplo, vamos a ponerle aquí 5 posiciones, 5 elementos, perdón, 6 con el índice 0. Si tenemos 6 elementos, ¿cómo podemos hacer que imprima todo sin estarle diciendo índice por índice? Vamos a ocupar lo que vimos en el tutorial anterior, que son los ciclos. Nosotros podemos crear un ciclo que se encargue de recorrer este arreglo por nosotros. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a declarar una variable que va a ser la que se va a encargar de pasar por cada uno de los elementos del arreglo. Por lo tanto, quiero que inicie en 0, entonces decimos que i es igual a 0. Después, mientras i sea menor a 6 y va aumentando de 1 en 1. ¿Qué va a hacer? Va a imprimir el arreglo en la posición de i, que inicia en 0, le va a agregar un salto de línea y sería todo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Va a imprimir arreglo en su posición 0, avanza porque está aumentando de 1 en 1, va a imprimir arreglo en su posición 1, avanza, arreglo en su posición 2 y así sucesivamente. Esto va a ser mientras i sea menor que 6. Guardamos y nos está imprimiendo los 6 elementos del arreglo y solamente con un ciclo. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo mi arreglo cambió? Para no estar actualizando el ciclo y estar contando cuántos elementos tengo, nosotros tenemos una función que lo hace por nosotros. Esta función es count. ¿Qué va a hacer count? Va a contar cuántos elementos hay dentro del arreglo y automáticamente nos va a regresar un número que ya nos diga cuántos existen. Podemos actualizar y el 998 aparece. Si nosotros recortamos el arreglo, automáticamente él ya sabe que solo hay 3 elementos en el arreglo. Entonces, esta función bastante útil nos dice cuántos elementos hay. Y ya mediante ella podemos imprimir el arreglo. Después, hay cosas bastante buenas con los arreglos en PHP. ¿Como cuáles? Nosotros podemos ocupar distintos tipos de variables dentro del arreglo. Yo puedo tener un entero, un flotante, una cadena y un carácter. A diferencia de C o Java, por ejemplo, PHP permite meter arreglos con diferente tipo de dato. En Java o en C, si lo han manejado, se darán cuenta que un arreglo debe de ser todo de enteros, o todo de flotantes, o todo de cadenas, o todo de caracteres. Aquí nosotros podemos meter todos esos valores en un solo arreglo. Si actualizamos, lo va a hacer correctamente. Nuestro entero, nuestro flotante, nuestra cadena y nuestro carácter. PHP no tiene problema con esto. Recordemos que PHP es de tipado dinámico. Por lo tanto, no necesitamos especificar el tipo de cada elemento. Y hay una cosa más, igual bastante útil. Si ustedes también han manejado arreglos en C o en Java, estamos acostumbrados a que el índice es un número. Pero PHP nos dice no.
nosotros también vamos a permitir arreglos asociativos. ¿A qué se refiere esto? Que en lugar de dar un número, nosotros podemos dar un índice. Entonces, yo le puedo poner Jesús de índice y que su valor sea becerril. Podemos poner que sea fulano 1, sultano, no sé si va con Z, pero lo dejamos así, y mengano 3. Entonces PHP nos va a permitir guardar en índices que no sean un número, sino que también puedan tener un valor. ¿Cómo los imprimimos? De la misma forma. Imprime arreglo en la posición Jesús. Actualizamos nos imprime el valor que le asignamos, que fue becerril. Imprime arreglo en la posición fulano y nos da el valor, que es un 1. Y aquí podemos estar intercambiando. Podemos imprimir un arreglo en la posición que nosotros le indiquemos, sea un número o sea un valor. Entonces, para principios básicos, estos serían los arreglos dentro de PHP. Espero haya quedado claro. Cualquier duda pueden comunicarla a cualquiera de estos contactos o publicarlo en los comentarios del video. Recuerden por favor tratar de darle like y compartirlo para que esto ya pueda llegar a más personas. Y qué más. Vamos a dejar un pequeño ejercicio. Sería crear un arreglo con números pares del 1 al 100. Lo tienen que crear mediante un ciclo e imprimir igualmente mediante un ciclo. Ya veremos cómo les va. Recuerden que si quieren pueden poner el código en los comentarios para la demás gente que entre. Y pues bueno, son pequeños ejercicios que espero nos ayuden a mejorar en esto que es tan útil, que es la programación. Mi nombre es Jesús Becerril, espero haya quedado todo bien. Si no, recuerden que pueden contactarme y nos vemos en el siguiente tutorial.